el tráfico de personas, estamos revelando un informe que ha elaborado la propia Secretaría de la Defensa Nacional, donde da cuenta de 11 rutas terrestres, marítimas y ferroviarias que atraviesan México con personas de 20 nacionalidades. Y no solamente de América Latina, sino hay personas que son objeto de tráfico de personas desde Asia y desde África, una situación muy complicada. Por supuesto que tenemos claridad que el problema de origen es de carácter social, no de seguridad, es de carácter socioeconómico y que, sin embargo, pues grupos del crimen organizado han visto como un gran mercadeo, un gran mercado, prácticamente a las oleadas de migrantes que atraviesan México y pues están también ya metidos en este asunto, José Reyes. Así es, Osimo. Este documento del que das cuenta y que pueden consultar en nuestra página, en efecto, aborda desde otro ángulo inédito, por supuesto, cómo es que funciona las redes del crimen organizado para el tráfico, en este caso de migrantes, cómo los conducen desde el sur profundo, incluso desde otros continentes, por vías marítimas, ferroviarias y terrestres. La importancia también radica, pues, desde que hace muchos años se ha estado ejerciendo este tráfico, este control de migrantes, aprovechando la coyuntura incluso de la propia pandemia, de 2 años de pandemia, en donde cotidianamente nosotros vemos noticias de cómo, pues, cuando no se descarrila un tráiler donde desgraciadamente mueren migrantes, son detenidos por la policía y por integrantes del Instituto Nacional de Migración. En ese sentido, quisiera preguntarte cuáles son los principales hallazgos de este documento del que das cuenta, Sosimo. Así es, bueno, pues que se trata de varias rutas, decíamos, de trasiego, las cuales mayoritariamente pues están cooptadas por el crimen organizado, de acuerdo con estos documentos de la propia Sedena, y que José Reyes, pues no solamente se utiliza la vía férrea del tren llamado La Bestia, así por los propios migrantes ya desde hace varios años, y que no se circunscribe a la zona sur. En realidad, pues hay una especie de ruta establecida ya prácticamente a lo largo de todo el país en estas vías férreas que mayoritariamente están concesionadas a la iniciativa privada. Esa es solamente algunas de las rutas. Están las otras que son terrestres, por autobús, por carretera, y que no necesariamente pasan por donde va el tren, tienen puntos de reunión, entre comillas, de descanso también, y que siguen en su avance hacia el norte. Y por supuesto, las vías marítimas, de las cuales poco se ha dado cuenta, son 2 vías, por supuesto, una que atraviesa todo la costa del Pacífico y otra toda la costa del Golfo, con conexiones en distintos puertos, algunos de ellos prácticamente improvisados, pero que también se da el tráfico, digamos, el trasiego de personas en ese sentido, que decíamos, pues por supuesto que este fenómeno tiene un origen social, un origen geopolítico, que no es de ninguna manera nuestra intención criminalizar la migración. Es un fenómeno que responde a muchas necesidades. Hay personas que vienen huyendo pues de la pobreza, que vienen huyendo de cuestiones políticas, de la delincuencia, de la inseguridad, con mucha vulnerabilidad, y que pues luego todavía caen presa de integrantes de las bandas del crimen organizado en México, que los extorsionan, que los detienen y que pues les cobran precisamente a veces con trabajos forzados para poderlos, para que sigan avanzando con rumbo a el norte. Y José Reyes, pues ya tenemos con nosotros a un especialista en flujos migratorios, pues con mucha autoridad moral para hablar sobre el tema, el doctor José María Ramos, quien, pues sí, él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, profesor investigador del Colegio de la Frontera, adscrito al Departamento de Estudios de Administración Pública y es actualmente director general de vinculación.
bueno, tiene él además varios libros, obras en su haber que tiene que ver sobre este asunto de la migración, sobre los flujos migratorios que atraviesan México, y por supuesto él se encuentra allá en el Colegio de la Frontera Norte y pues tiene el pulso desde el punto de vista pues académico, con conocimiento de causa del fenómeno que se está viviendo allá en México. Me da mucho gusto saludar al doctor José María Ramos. Bienvenido a Contralínea, Periodismo de Investigación. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes y con la audiencia. Doctor, pues mire, preguntarle sobre esta situación que está viviendo no solamente, por supuesto, México, es un fenómeno mundial. Se ha dicho que el siglo XXI es el siglo de las migraciones, pero por su situación geográfica, la situación geográfica de este país, pues por supuesto que nos toca el fenómeno de manera directa, toda vez que México es frontera con Estados Unidos, un lugar receptor precisamente de mano de obra, y que, bueno, pues hay problemas precisamente porque Estados Unidos pues no reconoce ni su responsabilidad en generar condiciones para que personas migren buscando llegar a su territorio, ni tampoco reconoce pues la necesidad que sí tiene también de mano de obra, y que pues no hay ningún programa que realmente pueda absorber a las decenas de miles de personas que van en trayecto con rumbo a Estados Unidos. Pero particularmente el caso de la frontera con México, pues hemos visto una situación muy complicada, toda vez que pues Estados Unidos está regresando migrantes y ellos pues tienen que pernoctar, que quedarse precisamente a lo largo de esta frontera. Y quería preguntarle qué lectura tiene usted del actual problema migratorio que atraviesa México. Efectivamente, los últimos datos que se tienen por autoridades de Estados Unidos, estamos viendo un fenómeno que no se había dado cuando menos en los últimos 10 o 20 años, y particularmente porque estamos viendo, especialmente en los últimos 5 meses, una migración proveniente de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, que está superando a los flujos migratorios detenidos por autoridades de Estados Unidos de mexicanos y de los países del Triángulo Norte. Eso es un hecho que no se había visto y que está reflejando pues precisamente lo que estás comentando, es decir, éxodos humanitarios, éxodos por una serie de políticas públicas de los gobiernos expulsores que no atienden las necesidades de sus poblaciones y que nos plantean una serie de retos como los que de manera muy adecuada se han estado planteando en esta, bueno, antes de entrar con ustedes, que tiene que ver, bueno, pues con criminalidad, con asaltos, con trata, con violencia, pero que sin embargo, a pesar de eso, nuestros migrantes latinoamericanos, porque creo que hay que generalizarlo de esa manera, tratan de llegar por una parte a México, pero también están llegando a Estados Unidos. Y ahí es donde se dan pues una serie de fenómenos interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de nuevas formas, como dicen Estados Unidos, de gestionar estos flujos migratorios de manera ordenada, segura y humana. Y el dato, pues un dato contundente es ese, ¿no? Es decir, simplemente en los años 90 aquí por esa frontera cruzaba cerca del 60% de los flujos migratorios hacia Estados Unidos. A la fecha, según los últimos datos, pues sería menos del 10%, y eso se debe en parte porque pues la política de contención que ha establecido Estados Unidos en los últimos años y que se ha acentuado en esta frontera de Tijuana con California, pero que se ha flexibilizado entre otras en otras fronteras, sobre todo la parte de la frontera de Texas. Hay que mencionar que Texas tiene cerca de 7 cruces, y de esos cruces, pues en este periodo del presidente Biden, cerca del 70% ha cruzado por el estado de Texas y sobre todo por el río, y esto ha generado toda una polémica muy interesante desde el punto de vista de críticas del gobernador Abbott, de críticas a los gobernadores fronterizos mexicanos, de críticas al gobierno federal de Estados Unidos, y que bueno, pues es parte del debate político y es parte de lo que se tiene que gestionar en el presente y futuro. Doctor, lo saluda con gusto José Reyes para preguntarle también cuáles son las causas estructurales de la migración en México, cuál es la respuesta que ha tenido el gobierno mexicano y cómo ve usted alguna perspectiva pues de mínima solución a este fenómeno. Uno, José, encantado. Pues las causas tienen que ver
Pues factores socioeconómicos, la pandemia agudizó esta movilidad. Simplemente el dato de que en el último año del presidente Trump, Estados Unidos detuvo a cerca de 500,000 migrantes. El año pasado, del año fiscal de septiembre del 2021 de octubre del 2021 a septiembre del año pasado, Estados Unidos detuvo cerca de 2,200,000 migrantes, una cifra que no se había dado en la historia de los Estados Unidos y que refleja precisamente estas causas estructurales. Yo añadiría el tema que llama la atención, es decir, son 3 países con los cuales Estados Unidos tiene una beligerancia desde hace años: Cuba, Nicaragua y Venezuela, en donde pues hay una serie de fenómenos particulares y que están generando ese éxodo que no habíamos visto. Simplemente el último dato del último mes, que es de diciembre del año pasado, fueron detenidos por Estados Unidos cerca de 220,000 personas, de los cuales cerca del 60% son países provenientes de Cuba, Nicaragua, Haití, ¿no? Superando a México y superando a los países del Triángulo Norte. Entonces, este tema, sin duda alguna, implica, desde mi punto de vista, una gran corresponsabilidad regional si se quiere disminuir y solucionar. ¿De quiénes? De los países expulsores, de México y sobre todo de Estados Unidos, que es el país que los está recibiendo y que de alguna manera ha estado planteando una serie de programas interesantes que de alguna manera han permitido mitigar. ¿Cuál ha sido la posición del gobierno mexicano en este año? Yo diría que es una posición que ha oscilado en un principio de fortalecer una política de contención migratoria desde el punto de vista de las prioridades del Estado mexicano. Y este dato que les compartía de los cerca de 2,200,000, desde mi punto de vista, está reflejando que México ha flexibilizado su política de contención, es decir, pero también a raíz del gran papel y el impacto que tienen los traficantes de personas, ¿no? Que tienen toda una estructura para generar incidencia, para generar movilidad, para generar corrupción en distintos niveles. Y entonces, aquí el tema es que, ¿cuáles serían, digamos, las soluciones? Uno, pues yo insistiría en este tema de la corresponsabilidad regional de los países involucrados. ¿En qué sentido? En el sentido de plantear una serie de políticas públicas que atengan las causas que generan estos flujos migratorios. Hay que recordar que al inicio de que llegó el presidente López Obrador se planteó, y junto con Estados Unidos, un paradigma de atender las causas de las migraciones. México con la CEPAL propuso un programa de desarrollo. Estados Unidos también lo propuso ese programa. Entonces es interesante que hubo 2 iniciativas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas iniciativas? En que el gobierno de Estados Unidos le propuso originalmente cerca de $4,000 millones, lo cual es insuficiente ante estos fenómenos, y ese recurso pues no ha llegado, y ha llegado a través de ayudas privadas, a través de productos específicos que no generan pues una disminución, y prueba de ello es lo que estamos hablando. Y tercera pregunta, José, ¿cuáles son las perspectivas? Yo creo que las perspectivas tienen que ver en el hecho de cómo conciliar una agenda y una agenda de gestión y gobernanza migratoria donde estén presentes, insisto, este tema de la corresponsabilidad regional, el tema que hay muchos incentivos para que nuestros migrantes estén migrando hacia Estados Unidos. Simplemente el dato: el año pasado México fue catalogado el segundo país receptor de remesas internacionales con cerca de $58,000 millones. Es el segundo país receptor, solo superado por China, y los demás países de la región estarían en los 20 lugares. Es decir, hay enormes incentivos para que nuestros migrantes, a pesar de las situaciones críticas, a pesar de que son objeto de discriminación y de exclusión, pues están llegando a Estados Unidos, y Estados Unidos también lo requiere. Es decir, de este dato que les compartía, de estos 2,200,000 detenidos por autoridades de Estados Unidos de octubre del 2021 a septiembre del año pasado, pues aquí lo interesante y que faltaría confirmar es cuántos efectivamente pudieron llegar a Estados Unidos. Y mi estimación es que cuando menos, así conservadoramente, pues cerca de un 40% que ya están trabajando en Estados Unidos, que se han involucrado en una serie de programas. Entonces, Estados Unidos ha planteado una serie de programas. Hay que recordar que en junio del año pasado hubo el Pacto Migratorio. El Pacto Migratorio establece 5 iniciativas de políticas públicas que tienen que ver, obviamente que el tiempo no nos supera, pero ahí hay un tema interesante, que es el tema, por ejemplo, de fortalecer las visas humanitarias, las visas laborales,
las opciones de asilo, de refugio, que me parecen importantes. Esto es un avance importante. Sin embargo, bueno, pues la gran movilidad que estamos viendo está superando los compromisos que hicieron los países de la región y sobre todo Estados Unidos y Canadá. Entonces creo que se requiere un mayor compromiso de Estados Unidos y sobre todo Estados Unidos porque está en un contexto de crecimiento económico, ha establecido toda una serie de leyes, la ley de infraestructura, que implica fortalecer el papel estratégico de Estados Unidos y que para ello en actividades agrícolas y de servicios nuestra mano de obra semicalificada pues es un insumo importante, ¿no? Doctor José María Ramos, también comentarle, bueno, que México ha buscado, con la más reciente administración, hoy vigente, de Andrés Manuel López Obrador, pues que el tema de la migración pasara de ser un asunto meramente de seguridad, como prácticamente pues ha sido la posición de Estados Unidos. Ha dicho que que los migrantes atentan en contra de su integridad territorial, lo cual pues coloca al tema como un asunto meramente de seguridad, cuando tiene pues muchas otras causas. El gobierno, decíamos, de Andrés Manuel López Obrador, pues, se ha referido en que debe de haber programas sociales que permitan que la gente pues se quede en sus regiones de origen, toda vez que pues tengan los satisfactores mínimos que no les obliguen a migrar. Sin embargo, bueno, pues esto se trataría de una solución pues más a mediano y largo plazo, en la que incluso tendría que ver, pues sí, con una participación decidida de Estados Unidos para invertir, para generar también programas, como ha solicitado México, en las naciones expulsoras de personas. Y teniendo en cuenta que precisamente se trata de un tema social, un tema muy crudo, porque hay que recordar que las personas que atraviesan México generalmente lo hacen en condiciones de vulnerabilidad, son personas de suyo ya muy vulnerables que atraviesan este país, a veces con familias enteras, sufriendo discriminación en algunas zonas, siendo objeto de cooptación por parte de personas del crimen organizado. Y en este sentido, ¿cómo conciliar el abordar un problema de carácter, decíamos, socioeconómico, pues con un tema que conforme se va avanzando, se empieza a convertir en un tema de seguridad por la participación del crimen organizado en estos flujos, tratando de controlar estos flujos, de transportar, de traficar personas? ¿Qué información tiene usted sobre la participación precisamente del narcotráfico, de los cárteles de la delincuencia organizada, también lucrando con la necesidad de muchas familias que pues se trasladan por territorio mexicano? Sí, mira, es una pregunta muy interesante. Y ahí, ¿cuáles son los temas y las evidencias? Según una investigación de hace, creo que fue de hace 3 años del Banco Mundial, prácticamente 7 de cada 10 migrantes recurren a los traficantes de personas. ¿Por qué lo recurren? Porque precisamente tienen las redes, tienen los recursos, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede con los otros que no los utilizan? Pues son los otros que no tienen los recursos, que no tienen redes familiares. Y aquí el problema, ¿cuál es? El problema es que lamentablemente en varios de los casos hay acciones agresivas, hay acciones discriminatorias, hay trata. Entonces, ahí uno de los temas que ha formado parte de la agenda de política pública, pues sobre todo de Estados Unidos y de México, es reducir el papel de los traficantes de personas. Y aquí, incluso dentro del pacto migratorio de junio pasado, se reiteró. El problema es que como hay varios actores que se benefician directa o indirectamente de esos flujos, pues las políticas han sido insuficientes. En otras palabras, desde mi punto de vista, los traficantes de personas son un mal necesario porque precisamente son los que coadyuvan en muchos de los casos a que los migrantes lleguen a Estados Unidos. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Entonces, el tema es, ¿hay voluntad política para reducir el papel de estos actores cuando tienen un papel relevante en la mayor parte de los casos y que en algunos casos, bueno, pues tienen vínculos con el crimen organizado, pero hay que recordar que una cosa es la agenda o el tema de migración y otra cosa es el tráfico de drogas, que también está generando toda una serie de incentivos, sobre todo a raíz del tráfico de fentanilo, metanfetaminas, heroína, etcétera, etcétera. Esa es otra dinámica, ¿no? Y desde ese punto de vista hay que recordar que hace un año se planteó el Acuerdo Bicentenario. El Acuerdo Bicentenario aborda esta problemática que se ha hecho más compleja que el tema, pues el tema de inmigración, el tema del narcotráfico. Hay que recordar que Iniciativa Mérida planteó toda una serie de temas hace 10 años
hace y cuál ha sido el impacto de Iniciativa Media. Pues que el narcotráfico se incrementó, se agudizó, pero que tiene que ver con un tema de oferta y demanda. Desde ese punto de vista, atender las causas que originan estos flujos, vaya, pues va a ser muy, muy complejo en el corto y mediano plazo, porque, insisto, hay muchos incentivos para que nuestros migrantes latinoamericanos, mexicanos, no vayan a Estados Unidos. Y el dato, pues está en el dato de las remesas. Entonces, se han planteado una serie de iniciativas que me parecen importantes. El tema de atender las causas es relevante. El problema es que Estados Unidos no confía en los gobiernos, sobre todo de Centroamérica, y menos va a confiar en los gobiernos con los cuales tiene diferencias políticas e ideológicas, pero que está marcando agenda. Por ejemplo, el año pasado se reunió con el gobierno cubano para tratar de armonizar o de gestionar visas humanitarias, visas laborales. En el caso de Venezuela, yo lo veo que hay una serie de intereses políticos muy interesantes. Estados Unidos tiene una crisis energética, Venezuela tiene petróleo, allá hay una empresa, no sé si es Exxon o Chevron, la que tiene cierto papel, y bueno, yo creo que ahí es un tema con el cual Estados Unidos, y con el pragmatismo que históricamente que caracteriza a Estados Unidos, yo creo que va por ahí, ¿no? Entonces, el tema de, digamos, de disminuir con una inversión privada en programas sociales, pues sí es interesante. El problema es que Estados Unidos desconfía de estos países, y especialmente los países del Triángulo Norte. Y si a eso le sumamos que para estos países es una alternativa, o sea, en algunos casos viene formando parte cerca del 10-15% de tu Producto Interno Bruto, sobre todo de países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Entonces, vaya, aquí el desafío es cómo integro todas estas variables en las cuales, insisto, el tema del incentivo para migrar es muy importante. Ahora bien, aquí un dato interesante: ¿por qué nuestros migrantes mexicanos están disminuyendo sus flujos? Y en parte se están disminuyendo desde mi perspectiva porque hay que recordar que una de las políticas que ha insistido bastante el presidente López Obrador es que se incrementan las visas laborales H2A y H2B, que permiten que nuestros migrantes vayan, regresen, etcétera, etcétera. Y la otra es que, pues seguramente nuestros migrantes tienen mejores redes y que, pues, no son tan fáciles de detener en comparación a aquellos migrantes latinoamericanos que es su primera experiencia y que no cuentan con las redes ni con los recursos y que, por lo tanto, lamentablemente son los más vulnerables.